La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Durante el fin de semana pasado ocurrieron en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Tijuana y en otros municipios del país eventos protagonizados por el crimen organizado que en su mayoría se convirtieron en eventos de propaganda. Hubo un enfrentamiento muy violento en una cárcel de Juárez. Ahí hubo algunos fallecidos, pero lo que las autoridades dicen es que los grupos criminales organizaron algunos eventos quemando vehículos, también algunas tiendas Oxxo, para entretener, para distraer a las fuerzas del orden y que no fueran a interrumpir el enfrentamiento en la cárcel. El hecho es que llama la atención la coordinación de grupos distintos para protagonizar esos eventos. Da la impresión de que se quiere impactar en la población para dar la impresión, generar, fortalecer la percepción de que el gobierno no está combatiendo al crimen organizado. Lo cierto es que en las últimas semanas el gobierno ha aprendido a muchos miembros del crimen organizado, están siendo procesados, han decomisado grandes cantidades de estupefacientes y causado pérdidas multimillonarias a los grupos del crimen organizado. También han aprendido algunos de sus dirigentes y da la impresión de que están reaccionando para generar un daño político al gobierno que encabeza López Obrador. El principal tema que la oposición está tratando de posicionar es obligar al gobierno para que ordene a las Fuerzas Armadas que regresen a sus cuarteles, que no sigan participando en el combate al crimen organizado. A principios del gobierno, López Obrador impulsó una reforma en la Constitución para que la participación del ejército, que venía ocurriendo desde el gobierno de Felipe Calderón, luego Peña, pero actuaban sin mandato constitucional, contraviniendo la prohibición expresa que estaba establecida en la Carta Magna. Por eso, a partir de que inició la Cuarta Transformación, la Constitución sí permite que el ejército participe en labores de garantizar la seguridad pública. Bien, en estos últimos tiempos la oposición insiste en que el país se está militarizando, cuando realmente lo que está ocurriendo es que el ejército está haciendo labores que corresponden a las personas civiles. Es obvio que antes el ejército no construía aeropuertos como ahora el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, y ahora
son los marinos los que están resguardando y cuidando los intereses del país en los puertos y en las aduanas, sea las aduanas con Estados Unidos o las que existen en los puertos marítimos. Bien, las Fuerzas Armadas están ahora haciendo trabajos que no solían hacer y han resultado muy buenos para hacer estas labores. De manera que muchos pensamos que el Ejército Mexicano y la Marina deberían prepararse para aportar más personal a la Guardia Nacional, aunque el Ejército sea un poco menor. Pensamos que no tiene mucho caso que el Ejército siga siendo de cientos de miles de efectivos, dado que, por un lado, no se ve que México vaya a sufrir un ataque de otro país con un ejército poderoso. El ejército norteamericano no se ve que tenga ninguna intención de intervenir en nuestro país. Y por eso, el tamaño del ejército debe ser el que corresponda para los trabajos que siempre hay que cuidar de combate al terrorismo, en caso de que los grupos criminales que tenemos se vayan convirtiendo en grupos terroristas. Ojalá que no ocurra. Yo pienso que es muy importante que la población mexicana discuta muy bien las tareas que deben abordar las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, se está haciendo un gran esfuerzo para convertir a militares en policías y lograr que la Guardia Nacional se convierta en la policía que el pueblo de México requiere. Una policía eficaz, una policía que respete los derechos humanos y que tenga muy claro que su papel no es exterminar a los enemigos del país, sino aprender a los delincuentes y someterlos a procesos judiciales. Ya veremos qué ocurre. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.